Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y como os anuncié en el vídeo de la semana anterior, hoy vengo a hablaros de 4 mujeres, 4 grandes protagonistas de 4 grandes obras llevadas a cabo por 4 grandes escritores, o lo que viene siendo lo mismo, 4 mujeres por hombres. Empezamos. Antes de nada, deciros que estas 4 mujeres de las que os voy a hablar no son mis favoritas dentro de la literatura. Son 4 grandes protagonistas sin más. Y el orden que voy a seguir para hablar de ellas es el meramente cronológico, de la primera obra que se publicó hasta la más reciente. Así que ahora sí, empezamos con estas 4 grandes mujeres. Y en primer lugar nos vamos a ir a Francia al año 1857 con una mujer, una protagonista que es tanto un mito como un hito en la literatura. Me estoy refiriendo obviamente a Madame Bovary de Gustave Flaubert. Vamos allá primero a hacer un planteamiento de lo que es la novela para luego profundizar en su protagonista. En primer lugar vamos a conocer a Charles Bovary, que es un médico rural que pasa de estar al servicio de su madre para estar al servicio de su primera mujer. Estando casado, visita la hacienda de Emma porque su padre está enfermo. En un primer momento pues hay una indiferencia entre estos personajes, pero una vez que él ha enviudado de su primera mujer, es cuando ya siente atracción hacia Emma y deciden casarse. Este casamiento va a provocar la monotonía, el aburrimiento, el tedio por parte de ella. Entonces van a decidir irse a una ciudad más grande para que él ejerza de médico. En esta ciudad va a empezar la idealización de Emma con sus consecuencias desastrosas. Digamos que ese es el planteamiento de la novela. ¿Quién es Emma? ¿Por qué es importante esta mujer? ¿Qué es lo que tiene de bueno, incluso de malo? Porque no es un plato de buen gusto. Esta mujer es hija de un granjero, vive en un ambiente rural, pero a diferencia de otras chicas de su edad, ella ha estudiado en conventos. Ella tiene una cultura, tiene una educación, ha leído mucho, demasiado. Ha leído demasiado. Entonces va a conocer a Charles. En un principio, como he dicho, hay una indiferencia entre estos personajes, pero una vez que él enviuda, ambos pues sienten esa atracción que les hacen que se casen. Se casan y, como digo, ya entra la monotonía, entra el tedio, entra el aburrimiento por parte de Emma. Como bien dice el autor, Flaubert, Emma se convirtió en un postre previsto después de una monótona cena. O como también dice el propio autor, la besaba a horas fijas. Ahí llegaba, bueno, eso es para entender un poco lo que viene siendo la situación de este matrimonio. Es Emma la que decide que es mejor que se trasladen a la gran ciudad para que él prospere como médico. Él acepta, pero no llegan a irse a la gran ciudad, se van a una ciudad más pequeña, a Yonville. Eso no colma la satisfacción de Emma, pero no tiene más remedio que aguantar. Y es cuando llegan ahí, cuando el matrimonio va a tener una hija de la que Emma se va a despreocupar totalmente, porque entra en juego esa idealización, ese romanticismo que Flaubert ha creado en este personaje. Es un idealismo que lo lleva, pero hasta el final. Se come la vida, literalmente, se come la vida hasta el final. Y los que los que habéis leído el libro, sabéis por dónde voy. Es una mujer que no se conforma con lo que va consiguiendo. Ella siempre quiere mucho más. Es una mujer insatisfecha por naturaleza. Y esto le va a crear grandes problemas porque sus amantes, para ellos, ella es como un capricho. No creen que van a llegar a nada más. Se trata para ellos como de una aventura como han podido tener con cualquier otra mujer. Lo que pasa es que ella se lo toma muy en serio. Tan en serio que hace una ostentación brutal en cuanto a gastos. Gastos para ella en vestidos,
gastos en ornamentar bien la casa y gastos en regalos para sus amantes. Esto va a desconcertar mucho a estos hombres que se van a ir alejando de ella, lo que va a provocar, claro, en esta mujer unas neuras, pero de agárrate y no te menees, porque es lo que digo, ella es muy pasional, demasiado pasional para el mundo en el que está y para su propia vida, porque ella es, digamos, de clase media y ella necesita mucho dinero para poder llegar a alcanzar los sueños que ella tiene. Entonces las consecuencias de todo esto van a originar en Emma el declive, digamos el desmoronamiento, la bajada al mundo real, y es cuando ahí aprovecha Flaubert para humanizar a esta mujer. Por fin la vamos a poder conocer en un mundo real. Ella se va a dar cuenta de todo lo que tiene y no ha aprovechado. Y es que, digamos que lo que quiso llevar aquí Flaubert es no la vida de una mujer de su época, sino que Flaubert utilizó su época para contar los problemas y las complejidades que tenía una mujer de la época cuando ésta llevaba a cabo sueños románticos. Y de Francia nos vamos a ir a Noruega, al año 1879, de la mano de Henry Ibsen y su Casa de Muñecas. Una obra de teatro que a mí me voló la cabeza. Era lo primero que leía de este señor, yo no había leído nada de él. Sí que lo conocía, sí que me sonaba, incluso la obra también me sonaba, pero hasta ahora no me he puesto con ella. Ha sido un gran descubrimiento con una protagonista para quitarse el sombrero. Nos ponemos primero en situación y vamos a conocer a Nora, a su protagonista, que es una mujer de su casa, con su marido, con sus hijos. Este marido va a prosperar económicamente, se va a hacer cargo de un banco, y es cuando, bueno, ella quiere, digamos, vivir un poquito mejor de lo que estaban viviendo hasta ese momento, que tampoco vivían mal. Van a aparecer una serie de personajes algunos misteriosos, otros que vienen a crear problemas, pero sobre todo destaca un personaje que es un médico, que lo que este médico les cuenta a este matrimonio desconcertó a la sociedad noruega del momento, porque lo que cuenta no se debía contar, no debía llevarse a cabo, y mucho menos por un médico. No os voy a decir cuál es ese gran problema que surge, porque hombre, a ti no te causa tampoco tanto misterio, ¿no? Y dices, bueno, pues vale. Pero, claro, estamos hablando del siglo XIX. Esto no se podía contar. Pero bueno, va pasando la vida de este matrimonio, que es también una vida, pues como en Madame Bovary, muy monótona. La de un matrimonio donde no había ningún tipo de problema. Pero va a llegar un amigo del matrimonio, donde va a utilizar un chantaje para conseguir un objetivo. Y es ahí cuando ya aparece un secreto que tenía guardado esta mujer, cuyas consecuencias van a ser escandalosas para la época. Digamos que ese es el planteamiento de esta obra. ¿Quién es Nora? Nora, como digo, es una ama de casa, madre de familia, que, digamos, se ha acomodado a su vida. No le queda más remedio, digamos que es una mujer de su época, una mujer, pues oye, que no crea ningún tipo de problema para la sociedad. Sí los crea para su marido, porque considera que ella es muy gastosa, que en cuanto él ha ascendido y ella está nada más que pensando en gastar. Y lo único que quiere es un poco mejorar lo que viene siendo la casa y lo que viene siendo, pues, darle algún que otro capricho a los niños, no más.
pero el marido utiliza la animalización para referirse a ella, llamándola pues ardillita o estornino, con las connotaciones que tiene ese pájaro, que es un pájaro que se lo come en ese momento y no guarda para después. Pues le llama esas cosas tan maravillosas. Entonces van a aparecer personajes, como ya he dicho, una amiga de ella, que es un poco misteriosa, una amiga de ella de la infancia, va a aparecer así sin ton ni son, y eso va a crear en el lector pues ese misterio de decir quién es y qué es lo que quiere. Luego aparece también el médico, como se ha anunciado, un personaje polémico, y por último, el amigo de este matrimonio. Este amigo quiere alcanzar un objetivo que es trabajar con el marido de Nora. Se lo va a contar a ella, que él quiere trabajar con el marido y que si no lo consigue, él contará un secreto, el único secreto que tiene esta mujer. Un secreto un hecho que las mujeres no podían llevar a cabo, pero que ese secreto, digamos, tiene que ver con la felicidad de su marido, para que él prosperara. Pero, como digo, era algo que las mujeres tenían terminantemente prohibido llevar a cabo. Al final este secreto lo va a conocer el marido y va a tener unas consecuencias brutales. Y aún así digo que es algo que era en beneficio de él. La va a poner de vuelta y media, la va a poner de mala madre, la va a poner de mala esposa, de mentirosa, incluso de mala hija. Y es ahí cuando se produce el despertar de esta mujer. Ella se va a dar cuenta, y ahí vamos a conocer por qué Ibsen llamó a esta obra de teatro Casa de Muñecas. Ella se va a dar cuenta de lo que ha significado su vida para los demás, en este caso para los hombres de su familia, en primer lugar con su padre y después con su marido. Ella se ha sentido como una mujer que está jugando a ser ama de casa y todos la han tratado como cual muñeca fuera, para también ellos manejarla a su antojo. De ahí lo de Casa de Muñecas. Ella, la verdad, que es algo que sí que tenía ya ahí previsto, bueno, no previsto, que ya sabía de siempre, pero digamos que ella ha aceptado el rol que como mujer le toca en esa sociedad que le ha tocado vivir. Lo que hace es que ese secreto y esas palabras de su marido den una vuelta de tuerca en su pensamiento. Y ahí me quedo, porque es que hay que descubrir lo que ella dice, y no solamente lo que ella dice, sino lo que llega a hacer. Algo que escandalizó, al igual que lo del médico, a la sociedad del momento, tanto al que lo leía como al que lo veía representado en las tablas de un teatro. Una obra que conmocionó muchísimo, pero que fue un referente para la literatura, especialmente en Noruega, que vino después. Porque además este señor creó con esta obra de teatro lo que se viene llamando el teatro de ideas, que es un teatro mucho más psicológico y donde se llevan a cabo ideas distintas sobre un mismo tema, pero es que además hacen que al lector que lo está leyendo, pues también le lleven a recapacitar, le lleven a tomar ideas sobre aquello que se ha dicho o se ha hecho. Así que es una obra de teatro muy recomendada, muy recomendable, que yo la he disfrutado muchísimo y cuya protagonista es para descubrir, para enmarcar, para ponerla en un pedestal y para darle las gracias. Y de Noruega nos venimos para España, camisa blanca de mi esperanza, para hablar de mi querido, adorado, amado y bendito Galdós y su novela de 1892, Tristana. Posiblemente no es su mejor novela, tiene protagonistas de otras novelas muy hechas para adelante, pero quise hablar de esta obra porque, aunque sí es conocida, creo que es menos leída y me gustaba este personaje.
y me gustaría resaltar a esta mujer. Bien, nos ponemos en situación primero y vamos a conocer a Don Lope, que es un señor mayor que en su juventud fue todo un Don Juan. El pensamiento de este señor es que no quiere casarse, es muy liberal en ese sentido, odia el matrimonio, odia las relaciones fijas y conoce toda la vida a la familia de Tristana. Esta chica va a quedar huérfana con 19 años y la va a acoger Don Lope. La va a acoger en todos los sentidos. Digamos que es el precio que tiene que pagar Tristana por tener una vida más holgada. Esta mujer, junto con Saturna, que es la criada de la casa, van a hacer sus salidas a la calle, a dar sus paseos y demás, porque Don Lope no quiere que ella salga sola. La tiene muy, muy sometida. En estos paseos va a conocer a Horacio, que es un pintor italiano que tiene un estudio de pintura, y van a enamorarse y van a llevar a cabo pues una relación sentimental. Don Lope está al acecho y se va a dar cuenta de que la actitud de Tristana, una vez que ha conocido a este chico, ha cambiado para con él. Entonces le va a estar haciendo preguntas constantemente y en un principio lo va a negar, luego se va a quedar callada porque ya dice que mira, mejor estar callada, no contestar, no darle pie, pero hasta que al final ya lo va a decir, lo va a confirmar y eso va a tener una serie de consecuencias, pero lo que más consecuencias va a traer a la vida de Tristana es un hecho trágico que le ocurre a ella. Esto va... En un principio ella, lo lleva bien, quiere llevarlo bien, pero ve que es imposible. Que este hecho la va a causar a ella un cambio, sobre todo psicológico, en su forma de ver la vida y de vivirla. Digamos que ese es el planteamiento de la novela. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es Tristana? Pues como digo, Tristana es una chica huérfana que tiene unas ideas también muy fijas y muy liberales para una mujer de su época. Y es que piensa igual que Don Lope, para eso son iguales. Ella no quiere casarse, detesta el matrimonio, detesta la vida en pareja, considera que eso pues causa la monotonía, el tedio, el aburrimiento del que vengo hablando en las otras obras. Y ella es conocedora de eso porque lo ve en la sociedad que le rodea. Entonces ella no quiere para nada esa vida. Ella acepta el tener una pareja, pero que cada uno en su casa y Dios en la de todos. Bien, esta mujer, pues como digo, va a llevar a cabo su relación con Horacio, pero Horacio va a tener que irse a Villajoyosa con su tía. Entonces van a empezar a cartear. Y ella lo acepta. A ella no pone ningún tipo de impedimento. Tampoco se vuelve loca. No, todo lo contrario. Incluso ella considera que les va a venir bien a ambos el estar una temporada separados y echarse de menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tiempo transcurre y a ella incluso se le va olvidando lo que viene siendo las facciones, el físico de Horacio. Llega hasta ese punto. Como digo, ocurre un hecho trágico en su vida que la va a cambiar por completo. No en un principio, pero sí conforme van pasando las páginas, va pasando su vida. Horacio regresa de ese viaje y se va a dar cuenta de que hay un cambio brutal en la personalidad y en el pensamiento de Tristana. Y es que a partir de ese momento entra en acción el naturalismo espiritualista de la época. Un naturalismo espiritualista que hace que los personajes que, digamos, llevan a cabo malas conductas o conductas que no eran las propias de la época, hace que la religión los redirija
para tomar los caminos que deben de tomar. Entonces es por eso que este personaje en un principio causa una expectación tremenda por su forma de pensar, por su forma de llevar su propia vida, pero que también producen una especie de chasco al lector por cómo esta mujer va cayendo y cae en garras de lo que al final viene siendo la norma social de la época. Sin duda, una novela cortita, pero muy grande. Y ya por último, cruzamos el charco y nos vamos justo 100 años después de la publicación de Tristana. Es decir, nos vamos a 1992 de la mano del gran Stephen King y su Dolores Claiborne. Yo esta novela no la conocía absolutamente de nada y se la vi reseñar a María de Cumbres Clásicas y me llamó la atención porque no es el típico libro de Stephen King terrorífico. Da miedo por lo que esta señora vive pero en su entorno familiar, pero no es la típica novela de Stephen King de terror como conocemos el género de terror. Bien, vamos a conocer, lo dicho, a Dolores y la vamos a conocer directamente ya declarando porque es sospechosa de la muerte de la mujer para la que ha estado trabajando durante toda su vida, que es Vera Donovan. Esta mujer se va a caracterizar también mucho por lo que piensa y luego lo que dice. Se va a crear ahí un vínculo buenísimo entre estas dos mujeres. La una por lo que piensa y dice, y la otra por lo que piensa y hace. Que esto me recordó mucho a Almas Muertas en ese sentido, porque conocemos los pensamientos y luego realmente lo que son las palabras y los hechos distintos al propio pensamiento, porque pensando se odian a no poder más y se crea una situación pero muy graciosa, muy entretenida y la verdad que son adorables en ese sentido ambas. Pero para llegar a ese punto vamos a conocer la vida de Dolores, su vida familiar, que como digo es muy trágica, es muy dramática. Ella es una mujer casada, su marido es un hombre machista, racista, homófobo, alcohólico, vamos, el hombre de tu vida, ¿sabes? Una maravilla. Y tiene 3 hijos, una hija que es la mayor, con la que también tendrá conflictos. El hijo pequeño no tiene directamente conflictos con él, pero ve que es igual que su padre, que es algo que ella, o sea, eso la horroriza completamente, que se llega a parecer a su marido o a su padre. Y luego está el hijo mediano, que digamos es el más sensible. Es con el que, digamos, más migas hace su madre, su ojito derecho, por decirlo de alguna manera. La situación familiar de esta mujer, como digo, es dramática, maltrato en todos los sentidos, y va a ocurrir un hecho determinante que va a provocar que conozcamos a una Dolores en un momento determinado rota, derrotada, llorando, desesperada. Va a ser el único momento en el que vemos a esta mujer decaída. En el resto de la novela vamos a conocer a una mujer que lucha sobre todo por sus hijos. En un principio también se ve que ella siempre ha estado luchando también por toda la familia, incluso por su marido, pero en especial por sus hijos. Y va a ocurrir un episodio que es cuando vemos a esta mujer que ya está rota de dolor, que es asqueroso, y que va a tener unas consecuencias muy llamativas, lo voy a dejar ahí, unas consecuencias muy llamativas, que va a ser, digamos, esa intriga que le va a llevar al lector al desenlace de la novela. Un desenlace en el que vamos a conocer 2 hechos importantes, que es la venganza de esta mujer por ese dolor que ella siente y el descubrimiento de la muerte de Vera Donovan. Lo dicho, es una novela muy psicológica, es una novela muy social,
muy social en lo que viene siendo el entorno familiar, con unos momentos desternillantes. Ya os digo que entre Dolores y Vera Donovan se crean momentos de verdad que son para enmarcar. A las dos, yo creo que es que habría que hablar de las dos y ponerlas a ambas en un podio, ¿no? Y lo dicho, una gran novela, muy entretenida, es cortita para lo que suele ser Stephen King, y la verdad que no se anda con florituras, es muy directo, un lenguaje también muy soez, recrea muy bien lo que viene siendo ese entorno familiar en el que esta mujer vive. El marido, pese a ser ese tipo de persona, está muy bien creado, es muy creíble, o sea, es un gran personaje, no como persona en sí, pero como personaje está muy bien llevado a cabo, muy bien elaborado. Todos los personajes, la verdad, que están muy bien creados, y luego tiene un final, bueno, que podría sobrar, pero bueno. El desenlace en sí de todo lo que ocurre en esta novela es muy interesante, porque todo lo que viene antes es alucinante. En fin, es para descubrirla, esta novela, que yo creo que es muy poco conocida, pero que va a sorprender a cualquier tipo de lector. No está creado para los lectores que son muy fans de Stephen King. Para otro tipo de lectores también va a ser un gran descubrimiento y un gran acierto el leer esta novela, Dolores Claiborne. Y hasta aquí el vídeo de hoy. 4 grandes mujeres, 4 grandes protagonistas, 4 grandes historias llevadas a cabo, como he dicho en un principio, por 4 grandes escritores. Espero que lo hayáis disfrutado, que si no conocíais estas obras, pues os haya llamado la atención. Y bueno, me podéis contar también vosotros cuáles son esas protagonistas importantes de la literatura. Me imagino que en un futuro pues también haré un hombres por mujeres, seguramente. Incluso seguiré hablando de más protagonistas importantes a lo largo de la literatura. Hoy de momento han sido esas 4, porque además que las tengo muy recientes. Y en fin, espero que lo dicho, lo disfrutéis este vídeo. Yo me voy porque he quedado, y os emplazo a un nuevo vídeo. No sé si será también la próxima semana. De momento estoy grabando así como uno por semana. Yo no sé si seguirá así la tónica, yo espero que sí, de momento. Lo que no sé es con qué vídeo os voy a venir la próxima semana. Eso sí que de momento no lo sé. Así que, como diría Isabel Genio, sorpresa, sorpresa. Nos vemos, como he dicho, en un próximo vídeo, así que tengáis felices lecturas. Un besote. Chao.